بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bienvenidos nuevamente a estas clases de jurisprudencia, de ahkam, leyes prácticas. Bueno, lo que nos toca ver el día de hoy es el khums, o el quinto, como podríamos traducirlo. Y bueno, es un impuesto que se debe pagar normalmente al profeta o a su familia, que solo en la escuela chiita se considera como obligatorio, en las escuelas sunitas sabemos que no, pero bueno, eso es una tradición que viene de los imames y del mismo profeta. Y tiene que ver con esta lealtad o con esta primacía que tiene la familia del profeta, sobre todo sus imames, estamos hablando, sobre el resto de la creación, digamos. Y bueno, el Corán dice lo siguiente, que es a partir de la cual, digamos, se establece la obligación de pagar este quinto o este khums. Dice así, quiere decir esto, dice, bueno, en nombre de Dios, esta es la Sura Al-Anfal, la Aleya 41. Dice lo siguiente, sabed que todo aquello que hayáis ganado, un quinto de aquel o de este, es para Dios, el profeta y su familia, para los huérfanos, los desahuciados y los viajeros o los que están perdidos en un viaje, en el viaje. Como habíamos dicho, Ibn Sabil era esto. La vez anterior, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que eran la gente que ha quedado sin dinero o en el medio de un viaje, o se ha quedado sin posibilidad de volver a su casa o sin alimento o lo que fuese. Bueno, este es un impuesto que es muy importante y que es parte de la economía islámica. Y bueno, ya sea esto que estamos hablando antes, la justicia. Obviamente el hecho de que se dé a los Sayyid o a los descendientes del profeta y su familia tiene que ver con que tienen que ser aparte poseedores de distintas condiciones. No es que porque ser descendientes ya de por sí van a recibir este impuesto. Después vamos a ver cuáles son las condiciones. Pero tiene que ver con que bueno, el imam y el profeta siempre son los más justos, con lo cual, dando este impuesto a ellos, sabemos que lo van a distribuir de la forma más justa también. Entonces, ¿y qué tiene que ver también con esta cuestión de la distribución de los bienes entre las distintas comunidades? Bien, entonces, ¿sobre cuáles cosas debemos pagar este impuesto? Bien, primero, sobre lo que son las ganancias anuales básicas, es decir, que después los vamos a ver cada uno de estos puntos, perdón, en detalle. Primero, el primero de todos, la ganancia anual. Bien, el segundo, lo que son minas, la gente que trabaja en minería. El tercero, los tesoros. El cuarto, los botines de guerra. El quinto, las perlas y las piedras preciosas que se encuentren debajo del agua. El sexto, los bienes lícitos mezclados con bienes ilícitos. Y el séptimo, los territorios
que hayamos vendido a un incrédulo, a un no musulmán, vamos a decir, que esté dentro de un territorio islámico. Bien, el hecho de pagar este impuesto es obligatorio, es una obligación, así como lo es el rezo o el ayuno, y se hace obligatorio para todo el que ha llegado a la edad de Mukallef, es decir, a la persona que ya es obligatorio para él para rezar o ayunar, también es obligatorio para él pagar el Hums. Es decir, tiene que ser puber también, es decir, haber llegado a la pubertad, estar sano de juicio, tiene que tener un manejo de su intelecto, digamos, y cumplir con el resto de las condiciones que tiene una persona que reza y ayuna, digamos. Bien, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver el primer punto que habíamos nombrado. Las ganancias anuales, digamos. Bueno, una vez que uno ha pagado todas estas cosas, digamos, lo que son los gastos anuales, el sobrante, lo que voy a nombrar en unos segundos, una vez que uno saca todo lo que son los gastos básicos anuales, el sobrante de estos gastos anuales, si hay una ganancia, un quinto de ella debe ser pagado ya lo vamos a hablar, al imán o bueno, demás. ¿Cuáles son estos gastos básicos anuales que debemos pagar? Bueno, primero, lo básico, la comida y el vestido, tanto nuestra como de la gente que esté bajo nuestra tutela, es decir, nuestros hijos, nuestra mujer, toda la gente que esté bajo nuestra tutela, digamos. Las cosas de la casa, por ejemplo, alfombras, sillones, camas, heladera, las cosas de necesidad básica, hasta un televisor hoy día se puede considerar dentro de lo que son las necesidades de la casa. El medio de transporte que utilizamos, obviamente, sea para trabajo o no sea para trabajo. La plata que utilizamos para atender a nuestros huéspedes si es que llegan a nuestra casa. Los gastos que usamos para el casamiento. Los libros que utilizamos para estudiar. Lo que gastamos para hacer una peregrinación o un viaje de visita de algún imam o de algún santuario. Y todo lo que sean premios y regalos, así como limosnas, promesas, y también lo que debemos pagar como cafaré, como habíamos visto la vez anterior. Una vez que paguemos todo esto, que extraemos todos estos gastos de nuestra ganancia anual, el restante de eso, si es que todavía nos quedó dinero, después de haber gastado en todas estas cosas, un quinto de ello debería ser para el imam o para, bueno, vamos a ver a su representante y demás. Bien, es importante entender eso, que todo de lo que resta, de lo que es ganancia, de eso es lo que debemos pagar el Hums. Bien. ¿Cuándo se paga este Hums? Este Hums se paga cuando se cumple un año, es decir, por ejemplo, he llegado a la edad en que debo rezar y ayunar. Ahora bien, mis ganancias, obviamente que si es un chico, un adolescente que vive con sus padres, más que regalos o, digamos, premios y demás, difícil que obtengas algo que trabaje y bueno, que en ese caso sí deberá pagar Hums. Entonces, cuando se pasa un año de haber obtenido esa ganancia, primero en el caso del Mukallef, recién que, por ejemplo, una persona de 15 años, 16, que haya llegado a la pubertad y en su momento tiene que empezar a rezar y demás, y empieza a trabajar directamente, bueno, el primer año no lo hace, sino que lo va a contar a partir del primer sueldo que tiene hasta el último transcurrido un año. Es decir, si transcurrido un año, ahí se va a contar la ganancia si es que tiene y con eso va a tener que pagar el Hums. Y es así sea por ejemplo un agricultor comienza a trabajar en el principio de año, de la primera cosecha que hace hasta la última del año, hace
una suma total, digamos, un balance total de todo lo que ha ganado. De eso descuenta todos los gastos que ha tenido y si de eso tiene todavía una ganancia, un sobrante, debe pagar un quinto. Lo mismo vamos a decir de un trabajador a sueldo o un trabajador libre. Desde el primer sueldo, el primer salario que recibe en el año hasta el último recibido a lo largo de ese año, hace un balance, descuenta, digamos, todo lo que tiene de sobrante, digamos, y a partir de eso dará un quinto. Para nosotros a veces es difícil ordenarnos a nivel financiero y demás, por eso que es importante a veces, aunque sea tener cierto orden, saber bueno, cuánto uno gana mensualmente es muy preferible y cuánto también cuánto gana y cuánto gasta mensualmente para tener un control aproximado de lo que ganamos, digamos. Pero bueno, de este sobrante, como ya hemos dicho, en el caso de que sean sueldos, en caso de que sean cosechas, o incluso, por ejemplo, una persona que es un vendedor desde la primera venta que hace, sea que tenga una tienda de comidas o que tenga una tienda de zapatos o de lo que fuese, desde la primera venta que hace hasta la última que hace, de todo eso hace un balance y si tiene un sobrante a fin de año, con eso debería pagar HUMS, es decir, este impuesto. Todo aquel que haya dejado pasar varios años y no haya pagado, digamos, los años anteriores, queda debiendo. No es que, bueno, dejé pasar me pasó un año y ahora pago del segundo año cuando no pagué el año anterior. No, lo del año anterior también lo debemos. De hecho, los bienes que tengamos y no hayamos pagado HUMS, después vamos a ver cuáles son las condiciones que tienen. Bien, vamos a hablar de unos cuantos puntos para que se aclare un poquito más esto de lo que es el HUMS o impuesto bien a las ganancias, vamos a decirlo, por traducirlo de algún modo. Bueno, primero que sabemos que todo lo que es exceso, todo lo que exceden gastos a nuestro básico, digamos, debe pagarse HUMS. Bien, por ejemplo, habíamos dicho que hasta un televisor puede llegar a contarse dentro de lo que son, digamos, gastos básicos, pero ¿qué pasa? En el mismo año compré un nuevo televisor más moderno que el anterior. En ese caso, en ese nuevo televisor que he comprado, debo pagar el HUMS. Tenía una heladera ya que funcionaba, voy a comprar una nueva. En ese caso, esa heladera nueva debo pagar el HUMS y así. He hecho un renuevo. Obviamente que en el caso de que es algo que está completamente desperdiciado, por ejemplo, tenía una heladera y se me rompió, no hay forma de usarla nunca más. Y hoy día es una cosa de necesidad básica, con lo cual, si lo cambié por renovar el modelo y demás es una cosa, pero si lo cambié porque ya no andaba más es porque tengo la necesidad, con lo cual no voy a pagar HUMS de esa heladera, digamos. Lo mismo en el caso de, por ejemplo, una persona, un agricultor o alguien que hace una compra anual, muy raro en estos días, pero bueno, por ejemplo, una persona dice, voy a comprar 200 kilos de arroz porque es lo que yo gasto en todo un año, yo tengo una familia grande o lo que fuese, o 200 kilos de trigo con lo cual voy a cocinar mi pan, o etcétera, cualquier tipo de estos bienes, de cosas que compremos. Si una vez que termine el año, de esos 200 kilos me sobró, por ejemplo, me sobraron 50 kilos, de ese sobrante, de esa reserva que tenía, debo pagar también un HUMS o un quinto de ello, es decir, porque es sobrante y no lo utilicé como alimentación básica, digamos. Bien, otro ejemplo que para aclarar, ¿qué pasa con, habíamos dicho, un chico, sea mayor de 15 o sea, digamos, sea mucalefo menor, si tiene un dinero, en el caso de que sea menor de 15 años, tiene un dinero y por recomendación de alguien o lo que fuese, por ejemplo, una herencia, digamos, y esa herencia, el tutor decide que con esa herencia va a invertir en determinada cosa para que se le reproduzca ese dinero a ese chico, en el momento que no ha llegado a su edad de ser mucalef, es decir, que le sea obligatorio el rezo y el ayuno, no es necesario que pague, pero en el momento en que se hace,
que pase en estos 15 años, se le va a volver obligatorio pagar sobre esa inversión o ese dinero que tenía, digamos. Bueno, hay otro caso también. En el caso de todo lo que tiene que ver con los gastos del casamiento. En nuestros países este tipo de prácticas son poco frecuentes, pero bueno, acá en Irán o los países islámicos normalmente, además de pagarse la dote, está otra fracción, digamos, de lo que es que se debe dar a la novia. A veces en algunas culturas es la novia la quien da al hombre y a veces el hombre es el que da a la novia, que sería todo lo que sean, por ejemplo, los muebles, heladera, demás, todo lo que tiene que ver con la casa para vivir, digamos. De todo eso, si uno lo va a pagar de forma, digamos, fragmentada, es decir, voy a pagar una parte en 3 meses, una en 6, otra, bueno, y lo voy a seguir pagando durante años, sobre eso no debemos pagar hums. En el caso de pagarlo todo una sola vez, algunos marjas dicen que sí, que hay que pagar hums. Si voy a, por ejemplo, comprar una casa con todos los muebles adentro para que lo ocupe mi esposa recién casada, o en ese caso, si es producto también de un dinero que yo he ganado a través de mi trabajo, para algunos marjas debe pagar, digamos, este impuesto, esta primera vez que es esta especie de dote que no es en dinero, sino que es en otras cosas. En ese caso, para algunos marjas es así. Es importante que la mayoría de estos puntos que tienen que ver con el hums, cada uno lo consulte de forma específica con la persona a la que le va a dar. Es decir, si es un representante de su marja, del mujtahid a quien sigue, o si es un seyyed simplemente, es importante que lo consulte cuál es, digamos, si es un seyyed mujtahid, ¿no? Cuáles son las condiciones que pone, porque varían, hay pequeñeces, pero varían entre marjas las cosas sobre las que se debe pagar y las cosas sobre las que sí se debe pagar, las que no se debe pagar y las que se deben pagar. Bien, todo lo que recibamos y que no es fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, es decir, por ejemplo, una herencia, un regalo, un premio, la dote misma de la mujer, no estamos hablando de esta dote en muebles y demás, sino la dote en dinero, por ejemplo, la limosna, ninguna de esas cosas tienen hums o quinto, no hay que fraccionar, es decir, ninguna de estas cosas debemos pagar un quinto de ello para, digamos, nuestro imam o nuestro marja o nuestro mujtahid. Bueno, y hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Espero haber sido claro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وارفع البلاء